Hola, vaqueros. Hace mucho que no teníamos ocasión de vernos, pero aquí estoy para retransmitir en directo desde mi casa santuario, templo masónico de concentración y peregrinaje interior, para hacer una declaración relativa a algo que considero de principal importancia, y es que por más que aquellos que tenemos ojos de verlo lo veamos obvio a nuestro alrededor, la mayor parte de nuestros pares y de mis queridos pares considera que todavía no existe tal cosa como el globalismo ni el gobierno en la sombra, y que la política se resume en eso que vemos en la televisión todos los días bajo el título de política, desconociendo que en el fondo lo que realmente constituye política se debiera disolver en psicología social, condicionamiento por trauma, sociedades secretas, infiltración subrepticia al subconsciente, guerra psicológica, subversión ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para saber lo que hay subyaciendo en el contenido latente a nuestros eventos cotidianos, debemos abstraernos de toda esa retahíla y ese bombardeo mediático constantes para reflexionar y reparar en las concomitancias, en los fenómenos transnacionales, en esos patrones de estereotipación social, política. Hoy quisiera que habláramos de las etapas y de los procesos y de qué y quiénes constituyen nuestro peor enemigo a la hora de salvaguardar nuestra esfera política, es decir, la esfera de ejercicio de nuestros derechos políticos, de nuestras verdaderas libertades de intervención. Estoy muy feliz de retransmitir, lo pienso hacer con mayor regularidad, lo comprobaremos. Bienvenidos. Isnud al die, hijos de Lune. Queridos supersapientes, bienvenidos a una nueva retransmisión de Conocimiento Sapiencial. Os echaba de menos, estamos a punto de comenzar la aventura hacia lo apócrifo y hacia lo maldito, pero es necesario para pensar con claridad. Sabéis que insisto en que conciliemos nuestra libertad financiera con conocimiento de verdadera política, uso de fuerza, uso de dialéctica, en suma, uso de razón. Mantener la neurocinética, las capacidades internas de trabajo interno suficientes para erguirnos con integridad, conforme a nuestros arquetipos masculinos, etc. Pero hoy quisiera hablar de algo un poco más genérico, relativo a eso que hemos venido llamando guerra psicológica, en torno a la celebérrima y tristemente ignorada por la anestesia guerra invisible. Antes de nada, suscribíos, dar like si podéis, campanilla de notificaciones, contribuid, leed los libros que hay puestos en Amazon con los links a disposición, me haréis un gran favor. Y ahora sí, si habéis llegado hasta este punto, gracias, yo os saludo. ¡Empezamos! La guerra invisible, queridos amigos, es una alusión a un cierto conflicto que escapa al conocimiento del común de los legos en la materia de la teoría política. El término conspiración se acuñó en los años 60 por parte de los servicios de inteligencia para aludir a todas esas teorías que en aquel entonces empezaban a descreer de la tónica dominante en los medios de comunicación habituales y que surgieron con ocasión del asesinato a Kennedy y de todas esas ideas de que en realidad la versión oficial adolecía de falta de verosimilitud. Para sofocar esas voces se creó el término teoría de la conspiración para poder poner esa categoría sobre aquellos conceptos, aquellas opiniones difíciles de encajar sistémicamente para poder desacreditarlas sin necesidad de aludir al componente de su propia racionalidad causal, por lo tanto prescindiendo del uso de la racionalidad. Como sabemos, el uso de la racionalidad es nuestra verdadera arma, nuestra verdadera espada en el ejercicio de la política y por supuesto en el ejercicio de la dialéctica ciudadana, y por lo tanto debiéramos poder mantenerla. Pero antes de todo, toda vez que somos proyectivos y que nos construimos sobre la base de lo que vemos a nuestro alrededor, recordemos cuál es nuestro entorno. Y nuestro entorno no está tan bien dibujado por los medios como pudiera pensarse. Efectivamente, existe una llamada guerra invisible. Si preguntara a alguno de vosotros, probablemente no seáis profanos en la materia, pero estoy convencido de que la mayor parte de nuestros semejantes, de nuestros queridos pares, interrogados sobre la existencia de sus derechos fundamentales, movidos a que dijeran, si les exhortáramos a ello, decid por favor uno solo de vuestros derechos fundamentales, estoy convencido de que la mayor parte pasaría un mal rato
llegando a dilucidar uno solo de los derechos fundamentales que poseemos. La gente no sabe ni dónde están recogidos, en qué cartas, en qué instrumentos jurídicos, cuáles son los protocolos para su invocación, cuáles son los métodos de su defensa, cuáles son las instancias a las que podemos acudir para su validación, para su sanción y, por supuesto, para su consagración. Los derechos fundamentales, en el caso de España, se recogen en el título primero de nuestra Constitución, en sección segunda del capítulo primero, si no me equivoco, en el que del 14 al 31 se van recogiendo uno a uno. Derecho de igualdad, derecho a la vida, derecho a más bien integridad física, libertad ambulatoria, dignidad, libertad de domiciliaria, inviolabilidad de las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Derecho de propiedad, ¿de acuerdo? Pues bien, todos estos derechos, si recogiera la Constitución que tengo ahí mismo y la fuera enumerando, comprobaría se han ido conculcando sistemáticamente. El mismo confinamiento que hemos estado viviendo, algo inédito en la historia del Reino de España, un secuestro y la aplicación de medidas coercitivas de tipo militar, toques de queda, secuestros ciudadanos, trazabilidad total, monitorización a través de drones, políticas de intervención de la opinión, censura de la libertad ideológica, instauración de algoritmos inteligentes para la restricción de nuestros cauces neurológicos cognitivos para la asimilación de nueva información. Todo ese despliegue no se ha visto jamás en todo su poder coercitivo, en toda su fuerza compulsiva, autocrática, profundamente totalitaria. Jamás se había visto. Esto se ha significado en el hecho de que el Tribunal Constitucional declarara ilegal el confinamiento y que nadie de esto tenga nada que objetar, y que sobre la base de las razones de orden político, basadas en este caso en un criterio de seguridad higiénico, no entraremos ahora si es o no desproporcionado, que ya habrá tiempo de hablar del asunto, con el mero hecho de invocar esas razones, se ha justificado, se pretexta poder mandar al traste todas nuestras libertades políticas y nuestros derechos fundamentales. Pues bien, esto solo ha podido ser posible si antes se ha ido conformando el pueblo español, esta miríada de grupos, de tribus urbanas, de individuos atomizados más o menos adscrito a alguna tendencia de consumo, no diré sociedad civil, porque en España no hay sociedad civil como en otros países. A la vista está la fuerza de movilización y protesta que tienen otras repúblicas en comparación con el Reino de España. No hay sociedad civil, pero lo que quiera que hubiera, antes no hubiera consentido tamaña conculcación, tamaña infiltración en sus derechos fundamentales. Solo han podido conculcarlos de esa manera porque ha sido conformado, ha sido ir cincelazo a cincelazo, limándose para irla convirtiendo en la escultura de una verdadera plebe de república autoritaria, un objeto de vasallaje, es decir, en un verdadero populacho de una autarquía, vencida al consumo, vencida a las pulsiones inmediatas, a la desespiritualización, a la ignorancia de los derechos, a una pésima y depauperada educación, sedicente, la mejor de la historia. Poco a poco, a través de lo que Yuri Bezemov consideraba las 4 etapas de la subversión ideológica. Ya lo sabemos, ya lo hemos tratado en el capítulo referido a la ciudadanía de combate. Por supuesto, desmoralización, desestabilización, crisis y normalización. Pues bien, todo este tránsito que ha conducido a los españoles a aplaudir ante el cercenamiento y la represión de sus propias libertades, en un acto de profundo sometimiento al totalitarismo, distópico, ciberpunk, deneznable, abominable desde cualquier punto de vista democrático o libertario, ha sido posible a través de esa radiación, de esa contaminación hipnótica, de ese bombardeo psicológico que muchos hemos llamado guerra. Efectivamente, la guerra se libra aquí, ya lo sabemos, y se hace con armas silenciosas, de manera subrepticias, con tácticas de tipo militar, operaciones de inteligencia encubierta, que muchos llamarán terrorismo, muchos llamarán política, pero que para los que tenemos un ojo puesto a la realidad, no es eso en absoluto. Por lo demás diré
que hay un pequeño Pokémon de tipo eléctrico alrededor pululando y es mi espíritu chamánico guía, como sabéis, os ruego paciencia para con él. Me siento desnudo sin su presencia chamánica animal. Es mi arquetipo protector y mi psicoanalista me recomienda abiertamente no separarme de su lado. Me ayuda a pensar. Lo que quisiera significar es lo siguiente. La mayor parte de mis pares, de mis queridos amigos y de los ciudadanos de mi entorno en el Reino de España considera que es conspiranoico, que es conspirativo, que es profundamente desacreditable y digno incluso de ser categorizado de irrisible, digno de risa y burla, considerar que existe algún tipo de fuerza global o gobierno en la sombra o fuerza manipulativa que por vía del primado negativo y por vía de otras técnicas de infiltración de la opinión vayan conformando un tipo de política global que nos mueva a la decadencia y a la depauperación del pensamiento. Consideran que eso no tiene verosimilitud. Y yo lo que quiero decir, queridos amigos, es que reconozcamos patrones en el plano internacional, que veamos hasta qué punto, desde el primer momento del estallido de este trastorno colectivo cuyo nombre no puede pronunciarse so riesgo de censura y calificación de blasfemia, desde aquel primer surgimiento, cómo unánimemente todos los medios y todos los gobiernos de toda nuestra cosmología de este plano de existencia terrestre fueron unánimes en decir que iba a constituir una nueva normalidad, de nuevo, una nueva manera de vivir, un nuevo orden mundial, una nueva era, etcétera. Como desde el primer surgimiento de los llamados síntomas propios de este trastorno colectivo, se empezó a decir que éramos que el mundo jamás volvería a ser lo mismo, que tendríamos que avanzar para mirar atrás y ver lo que nunca volveríamos a ser. Esto se hizo en su momento en el siglo XX con la malvada amenaza alemana, con la malvada amenaza con los comunistas rusos, con la malvada amenaza de los malvados maometanos terroristas y ahora con la malvada amenaza de los microbios orientales. Siempre son las mismas técnicas, siempre se supone que debemos estar alerta por los asintomáticos, porque terrorista puede ser cualquiera, se decía antes homosexual puede ser cualquiera, seropositivo puede ser cualquiera, terrorista puede ser cualquiera, etcétera. Los mismos métodos, las mismas aplicaciones prácticas y el mismo resultado en una gradual pérdida de nuestros derechos y libertades. Lo que quisiera decir es que abriéramos los ojos, que como yo por la mañana tengáis un cierto desconcierto, quizá estupefacción, ante ver que no nos dejan tener un solo día soleado, que todos los días mientras hablamos nos están irrigando con las llamadas estelas químicas chemtrails. Si no los conocéis, por favor, seguidlo. Que hay algo que no se nos dice y que sucede ante nuestros ojos de manera patente. La mejor manera de ocultar algo es a simple vista. Y que están sucediendo irregularidades, constancias, que hay poderes fácticos que conocen muy bien el rumbo hacia donde se dirige y que el populacho, en el cual me integro, esta maldita plebe de república autocrática desacredita llamándola teorías de la conspiración. Hay que estar muy lejos de la cordura para desacreditar algo porque sea conspirativo. Es lógico. Ya Schumpeter comentó que uno de los rasgos propios de la ley de hierro de la oligarquía es el sentido conspirativo de la acción política. Es decir, que es algo propio de la acción política el actuar de una manera conspirativa. No lo degradéis, no lo degeneréis, examinad no solo lo que se dice en los medios y recordad, id a la Constitución a partir del capítulo primero, artículo 14, id hasta el 31 y recordar lo que os están intentando quitar. Ni uno solo de ellos no ha sido conculcado y subvertido sobre pretexto de criterios basados en salud pública, etcétera. La razón de Estado tiene un límite y se ha sobrepasado. Se ha dicho por el Tribunal Constitucional y aún así no ha causado reacción ninguna. Intentemos salir del letargo, miremos a nuestros hermanos franceses tan superiores en criterios de civilidad, me cuesta decirlo, pero nos sacan una ventaja absoluta, ya lo sabéis en qué, en todo, y ahora lo están demostrando a través de su solidaridad, diciendo que no hay pretexto para ese recorte indiscriminado de libertades en los pueblos libres de la tierra. No quisiera decir nada más, no seguir abrumando, recordad que os quiero mucho, queridos sapientes, nos veremos en próximas entregas. Mi espíritu guía y yo os transmitimos telepáticamente nuestra energía mental. ¡Mucha suerte!